Hola, hola mis tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso que es delicado, es elegante, moderno y artesanal. Lo más importante, es muy fácil, rápido de realizar. En menos de una tarde ya lo tienen completamente terminado. Este bolso está tejido principalmente en punto fantasía. Miren esta belleza, el brillo que tiene el cordón. Sus mechitas van muy bien detalladas. En su interior este bolso es bastante amplio y espacioso. También es muy liviano, así que espero se animen a tejerlo, que el video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, desde ahora las invito a apoyar mi canal dando like, dejando tu comentario, suscribiéndote al canal. Tu apoyo me motiva a seguir realizando y compartiendo estos proyectos. Abajo en la descripción les voy a dejar la lista de materiales donde los compro con medidas y todo. Así que vamos a dar inicio al paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con materiales de mitrapillo.com y para ello voy a trabajar con una cinta tejida. Está compuesta con polipropileno con fusión Lures. Es plana y su hebra es de 4 milímetros. Voy a trabajar con una aguja número 4. Así que vamos a dar inicio al paso a paso. Acá les voy a dejar imágenes del material. Iniciamos entonces realizando un nudo corredizo, así. Ingresamos la aguja, apretamos muy bien y a partir de ahora realizaremos 81 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así hasta que completemos las 81 cadenetas. Tengo finalizadas las 81 cadenetas. Miren esta belleza. El Lures es como brillantico, así que vamos a tomar la medida. Y esto tiene una medida de 54 centímetros. Tiene 54 centímetros. 54 centímetros y ahora voy a empezar a necesitar lo que son un par de marcadores y vamos a empezar a trabajar acá en la parte de atrás de estos buclecitos. Entonces iniciamos realizando en el primero un punto bajo así, tomamos lazada, sacamos adelante y realizamos el punto bajo así. Ahora pasamos la aguja acá así, ingresamos acá al buclecito, ahí, sacamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3. Ahora nos regresamos a este, ahí metemos la aguja, vamos al buclecito, pasamos la aguja, tomamos lazada y pasamos, tomamos lazada y pasamos por las 3 así. Nuevamente tomamos este, así, ingresamos la aguja en el bucle, sacamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3 así. Nuevamente, acá, pasamos la aguja por el buclecito, así, sacamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3, así. Nuevamente, voy al buclecito, tomamos lazada y paso por las 3 así. Nuevamente, miren, paso la aguja por esta, paso por el bucle, tomo lazada, me quedan 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Nuevamente, miren acá, paso por el buclecito,
tomo lazada, paso hacia adelante, me quedan 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Nuevamente, acá, paso la aguja por el buclecito, tomo lazada, me quedan 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Nuevamente, así. Tomo lazada y paso por las 3 así. Y miren esto cómo nos está quedando. Acá vamos a contar que llevemos 10. 1, 2, 3, perdón. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y con este ya completé el número 10. Ahí voy a poner lo que es un marcador. Ahí donde finalicé ese. Ahora, estando acá al final también, voy a contar 10 y voy a poner el marcador. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En cada vuelta, iniciando y finalizando, va a ir el marcador en el número 10. Ahí, listo. Continuamos entonces acá trabajando esto. Entonces ingresamos la aguja ahí, pasamos por el murito, sacamos lazada, tomamos lazada nuevamente y pasamos por esas 3 orejitas. Nuevamente, miren, acá pasamos por el murito, sacamos lazada, nos quedan 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3 así. Nuevamente, entonces ingreso acá donde fue el último punto, ahí, esa orejita, paso la aguja acá en el murito, tomo lazada, me quedan 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Nuevamente, miren, así. Tomo lazada y paso por las 3. Y así voy a continuar trabajando esta puntada. Vamos a seguirla trabajando por cada punto. Vamos a seguirla trabajando hasta llegar al marcador. He llegado al marcador, así que ahora lo vamos a retirar. Y nuevamente la puntada que estamos trabajando, ingresamos la aguja ahí. Ahora la pasamos por el murito, tomamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada nuevamente y pasamos por las 3. Finalizado, ponemos nuevamente el marcador ahí. Eso. Continuamos trabajando la misma puntada hasta llegar al final. Así. Pasamos por el murito, tomamos lazada y pasamos por las 3. Nuevamente, pasamos por el murito, tomamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3. Así vamos a continuar hasta llegar al final, hasta el último punto. Y vamos a hacer el último, miren. Ahí, acá tenemos la primera cadeneta, pasamos la lazada, pasamos la aguja, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3. Ahora realizamos una cadeneta de altura y en esta segunda vuelta vamos a empezar diferente. O sea, una vuelta la trabajamos como esta primera y otra vuelta intercalada así como esta segunda. Entonces, vamos a hacer 10 puntos deslizados. Entonces, 1, trabajando el bucle trasero. Miren, tomando acá y trabajamos el punto deslizado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Retiramos el marcador y hacemos el número 10. Ahí. Y ahí vamos a poner nuevamente el marcador. Listo. Ahora que ya terminamos los 10 puntos deslizados, trabajamos normal tomando el bucle completo. Miren. Y hacemos un punto bajo así. Miren. Acá tengo entonces los 10 puntos deslizados y luego de los 10 puntos deslizados trabajo un punto bajo normal. Y ahora pongo la aguja acá, paso la aguja por esa hebra, ingreso por el bucle completo, tomo lazada, la paso hacia adelante, tres orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Y así continuamos trabajando el punto de la primera vuelta. Miren, paso la aguja por esta hebra del punto finalizado, paso por el bucle completo, tomo lazada, paso hacia adelante, me quedan 3 orejas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Nuevamente, 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 mira, ¿cómo nos va quedando este tejido hermoso? Vamos a continuar entonces. Miren, tomamos la hebra, pasamos por el bucle completo, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Nuevamente, aquí y continuamos. Y así voy a continuar trabajando por cada espacio la misma puntada hasta llegar donde está el marcador. Miren, esto lo vamos a seguir repitiendo hasta llegar acá donde tenemos acá. Y acá finalizamos con 10 puntos deslizados. Estoy llegando acá donde está el marcador, entonces me falta hacer el último punto. Miren, tomo el bucle completo, tomo lazada, 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Listo. Aquí ya retiro el marcador, empiezo a trabajar los puntos deslizados. Entonces retiramos el marcador y realizamos en el primero el punto deslizado tomando el bucle trasero. Nuevamente ponemos el marcador ahí. Eso. Y continuamos trabajando el punto deslizado. Ahí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mire, el número 10 lo tenemos ahí en la punta. Ahí está. Tomamos lazada y hacemos el último punto deslizado. Ahora realizamos una cadeneta de altura. Acá ya llevamos 2 vueltas. Ahora vamos a trabajar la tercera, que va a ser como la primera. Entonces, damos la vuelta al tejido y empezamos en el primero tomando el bucle completo, miren. Así. Realizamos el punto bajo normal, un punto bajo, así. Ahora, ingreso acá y tomo el bucle completo, miren. Tomo lazada, paso hacia adelante, 3 orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las 3. Nuevamente acá, tomo esta hebra, del punto finalizado paso la aguja por el bucle completo y trabajo en la misma puntada de la primera vuelta.
Miren. Miren, así. Ya vamos llegando a donde está el marcador. Tomamos la hebra, retiramos el marcador, hacemos el punto, tomamos la lazada y pasamos por las 3. Y ahí ponemos nuevamente el marcador, porque ahí ya tenemos 10 puntos. Y continuamos trabajando esa puntada. Miren. Miren cómo nos está quedando de bella esa puntada. Seguimos trabajándola. Por cada espacio. No se van a perder porque es tomando el bucle completo. Entonces tomamos una hebra del punto finalizado, pasamos por el bucle completo, tomamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3. Nuevamente tomamos el bucle, ingresamos la aguja, ahí por el bucle completo, sacamos lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 3. Y así continuamos esta vuelta, trabajándola igual hasta llegar al final del tejido. Cuando lleguen acá donde está el marcador, hacen el punto, ponen el marcador y continúan hasta el final. Llegué a donde está el marcador y voy a retirar el marcador. Realizamos el punto, miren, tomando el bucle completo. Ahí fue donde se hicieron los deslizados, entonces se toma completo. Hacemos el punto y nuevamente vamos a llevar a poner el marcador. Ahí. Y seguimos trabajando hasta el final del punto, tomando el bucle completo, o sea, donde se hizo el punto deslizado lo tomamos completo. Miren, ahí vamos trabajando el mismo punto. Recuerde que es intercalado, una vuelta la trabajamos así, la otra vuelta la trabajamos como con puntos deslizados, empezando con 10 puntos deslizados. Ahí tenemos el último, miren. Ahí sacamos la lazada y cerramos. Cadeneta a altura, doy la vuelta al tejido y empezamos trabajando por cada bucle un punto deslizado. O sea, vamos a trabajar, miren, tomando el bucle trasero realizamos un punto deslizado y en total nos salen hasta donde está el marcador 10 puntos deslizados. Ahí estamos ya donde está el marcador, vamos a retirarlo y miren, voy a sacar acá la lazada, hacemos el último punto deslizado y ahí nuevamente ponemos el marcador y ahora trabajamos por esta parte tomando, mire, el bucle completo. Entonces acá está donde dice el último punto deslizado, entonces acá tomamos el bucle completo, realizamos el punto bajo y empezamos a trabajar la puntada que vamos manejando en el cuerpo. Miren, tomamos la lazada del punto finalizado, pasamos por el bucle completo, miren, tomamos la lazada, 3 orejitas en la aguja, tomamos la lazada y pasamos por las 3 nuevamente. Y así vamos a continuar trabajando entonces estas puntadas
una vuelta como la primera y la tercera y otra vuelta como la segunda y la cuarta. Una completa y otra iniciando con 10 puntos deslizados. Así vamos a continuar trabajando todo lo que es el cuerpo así hasta completar 27 vueltas. Miren, miren cómo nos va quedando bello esta puntada. Así que me voy a adelantar el proceso y ya les muestro el resultado. Estoy finalizando lo que es la vuelta número 27 y esa finaliza con el punto completo por cada espacio. Acá estoy en el último espacio ya. O sea, por cada punto trabajamos la puntada igual. Y listo. Aquí ya tengo finalizada entonces las 27 vueltas. Miren lo largo que es. Esto tiene una medida entonces de... Quedó con una medida de 47 centímetros de largo y esto de ancho quedó con una medida de 24 centímetros y medio de ancho. Les voy a mostrar el tejido. Miren esta belleza. Los brillos que tiene. Miren. El brillo que tiene el tejido. La cámara no le hace justicia, pero quedó muy hermoso este tejido. Miren. Y listo. Bueno, finalizado acá, lo que vamos a hacer es que vamos a traer un encendedor y vamos a cortar eso. Acá hacemos un punto deslizado así. Listo. Ahí ya entonces tenemos finalizado. Este será el derecho. El derecho será este, así. Así que vamos a ocultar esta tirita acá, en estos puntos de este lado. La vamos a pasar acá hacia adentro. Así. Ahí ya la podemos dejar. Y lo que vamos a hacer es que podemos quemar ahí. Cuidado, nos quemamos los dedos. Vamos a derretir esa puntica. La pegamos ahí y listo. Lo mismo vamos a hacer en este lado. Esta fue la punta con la que iniciamos. Esta es la tirita que nos quedó del inicio. También ya la podemos dejar ahí. Vamos a quemarla. La derretimos un poquito y la pegamos contra el cuerpo. De ahí ya no se va a salir. Ahora, este es el derecho, ¿verdad? Les dije que este era el derecho. Ahora le vamos a dar vuelta para empezar a trabajar los laterales. Entonces vamos a contar 10 puntos acá de inicio también. 1, 2. Un momentico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí vamos a poner el marcador. 10. Y vamos a hacer lo mismo en este lado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí vamos a poner el marcador también. Así. Así. Y ahora vamos a hacer la unión así. Traemos cordón. Nuevamente hacemos un nudo corredizo. Así. Y vamos a meter la aguja acá. Después del marcador en este lado. Después del marcador en este lado así. Tomamos la orejita. La pasamos. Y realizamos un punto bajo. Así. Ahora vamos al siguiente. Tomando el bucle completo con el del frente y hacemos el punto bajo. Así. Por cada espacio vamos a trabajar un punto bajo así, miren. Tomando el bucle de cada espacio, miren, así. Tomamos lazada y
pasamos hacia adelante y realizamos el punto bajo. Y así continuamos por cada espacio trabajando el punto bajo, haciendo la unión de las dos bases. Así, trabajando cada espacio, miren, uno de un lado con el otro, con el frente, el del frente, y hacemos el punto bajo. Y así seguimos trabajando hasta llegar al final. Así. Miren, ya estamos llegando al final. Recuerde que estamos haciendo la unión trabajando puntos bajos. Y acá tenemos los dos últimos, entonces acá lo que vamos a hacer es tomarlos así y realizamos el punto bajo del final. Listo. Aquí vamos a quemar esta hebra corta. Ahí hacemos un punto deslizado y la vamos a ocultar acá en los mismos puntos que hicimos. Ahí ya la podemos dejar. Quemamos nuevamente a ras. Cuidado, se queman. Derretimos ese pedacito y lo pegamos ahí. Así. Y vamos a repetir lo mismo en este otro lado. Tenemos entonces el cordón a este lado. Hacemos el nudo corredizo así, lo mismo. Metemos la aguja, apretamos muy bien y hacemos la unión acá. Después del marcador acá. Después del marcador en este lado así. Pasamos la hebra. Hacemos el punto bajo y continuamos trabajando lo mismo. Por cada espacio, frente con frente. Miren, tomamos una de este lado y pasamos derecho. Ahí. Voy ocultando la tirita de inicio y continuamos trabajando lo que es el punto bajo. Así continuamos.
frente con frente. Ya estamos llegando al final. Acá tengo los dos últimos que los voy a tomar así. Y hago la cadeneta final, el punto deslizado final. Quemamos acá. Ahí sacamos la hebra completa. Apretamos y escondemos. Ahí ya. Quemamos a ras. Cuidado, no se queman. Derretimos y pegamos contra el cuerpo. Así ya tenemos finalizado lo que es esta parte. Ahora le vamos a dar vuelta al tejido. Enderezamos bien. Así ya entonces vamos a pasar a poner lo que son las asas para empezar a darle ya lo que es la forma. Vamos a empezar a poner la asa y las asas, y acá les voy a dejar una imagen de las medidas de las asas. Estas vienen abiertas, entonces yo lo que hago es que les pongo cinta en el centro. Así. Y la apretamos muy bien. Y ella ya queda completamente segura ahí. Igual le hice lo mismo a esta. Así. Vamos a poner entonces las asas. Y las asas las vamos a poner de esta forma. Traigo cordón nuevamente. Voy a quemar esta puntica bien. Hago un nudo corredizo. Así. Y vamos a traer una de las asas que va a estar así. Y vamos a empezar a trabajar puntos deslizados. Entonces voy a ingresar la aguja en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto, en el quinto, perdón. En el quinto, miren, así. Entonces conté. Tengo acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 en el quinto. Ingresamos la aguja, doblamos y metemos la aguja en el primero. Mire, ahí está. Tomamos la orejita y la vamos a llevar hacia adelante. Así. Listo, ahí. Vamos nuevamente al quinto de este lado. Entonces 1, 2, 3, 4 en el quinto. Metemos la aguja. Vamos doblando acá el tejido. Y lo vamos a poner acá en el segundo. Miren, ahí está. Ahí está. Y hacemos un punto deslizado así. Vamos al siguiente, que sería acá. Acá. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4 en el quinto. Nos vamos al quinto y lo pasamos acá, donde está el primero. Y realizamos el punto deslizado así. Entonces, ¿dónde estamos trabajando los puntos deslizados? Mire, acá donde van estos que se ven así. Acá, acá, no en el centro, no, sino acá, miren. En estos que van, llevan espacios así. Entonces, contamos nuevamente en este. 1, 2, 3, 4 en el quinto.
Pasamos la aguja hacia el frente, mire, hacia atrás y en el quinto. Pasamos lazada y realizamos el punto deslizado así. Eso. Y así vamos a ir tejiendo lo que es la asa. Lo mismo, voy contando cada una. Entonces, 1, 2, 3, 4 en el quinto. Ahí ingreso la aguja. ¿Por qué en el quinto? Para que nos quede espacio. Ahora voy al primero. Mire ahí. Tomo lazada y hago el punto deslizado. Así. Miren cómo nos está quedando. Así. Nuevamente voy al quinto. 1, 2, 3, 4. En el quinto ingreso la aguja y lo paso al primero. Así. Y mire, la asa queda dentro y hago el punto deslizado. Así. Continúo entonces 1, 2, 3, 4 en el quinto. Lo paso acá al primero. Así. Y voy haciendo el tejido así, lo mismo. Todo el tejido queda acá dentro de la asa. Continúo entonces. Vamos a continuar entonces. 1, 2, 3, 4 en el quinto. Lo paso adelante en el primero. Ahí. Y hago el punto deslizado. Así. Que quede derecho y bonito. Contamos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Lo mismo. Mire, paso la aguja al primero. Ahí tomo lazada. La paso adelante y hago el punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4 en el quinto, adelante en el primero, adentro en el primero, perdón, y hago el deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4 en el quinto, paso, enderezamos acá, mire, ahí está, y hago el punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4 en el quinto y paso al primero y hago el punto deslizado. Organizo acá, ya me queda poquito, entonces 1, 2, 3, 4, acá sería el quinto, pasamos al primero, ahí, y hago el punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4 en el quinto, paso la aguja en el primero, ahí, y hago el punto deslizado. Ahora nuevamente acá estoy en el último, entonces contamos 1, 2, 3, 4, el quinto sería acá, ingreso la aguja, lo paso acá en el primero, ahí, y hago el último punto deslizado. Ahí ya entonces vamos a cortar, así, sacamos con mucho cuidado la hebra y vamos a ir acá mismo al primero, pasamos ahí por el quinto, ahí, y pasamos esa hebra hacia adentro, así, así, y mire, lo vamos a arreglar y mire cómo nos queda. Ahorita estiramos bien esto y espérenme ya ahorita que finalicemos completamente el proceso, mostramos cómo nos queda bien completamente. Y estas tiritas lo que hacemos es que las ocultamos acá en la parte interna de estos puntos. Así. La llevamos acá, igual esta la llevamos por acá y la ocultamos, la quemamos y listo. Así tal cual vamos a poner el otro lado. Acá ya tengo oculto las hebras, ahora vamos a pasar a realizar acá tal cual lo mismo. Traemos la asa, contamos 1, 2, 3, 4 en el quinto, ahí, y en el primero, ¿verdad? En el primero ingresamos la aguja, tomamos la orejita, la apretamos un poquito, no tanto, así. Contamos ahora acá también 1, 2, 3, 4 en el quinto y en el primero de este lado lo mismo, vamos a realizar tal cual lo mismo.
realizamos la unión con puntos deslizados. Contamos 1, 2, 3, 4 en el quinto, doblamos acá, pasamos la aguja al primero y realizamos el punto deslizado. Tal cual lo mismo que hicimos en el otro lado lo vamos a hacer acá, lo mismo. Ingresamos todo el tejido acá. 1, 2, 3, 4 en el quinto acá, apretamos un poquito la lazada, esa orejita, y vamos a pasar acá la aguja en el primero. Ahí está el primero. Tomamos la hebra y tomamos la hebra y realizamos el punto deslizado, así. Contamos nuevamente 1, 2, 3, 4 en el quinto, pasamos la aguja acá en el primero, ahí, tomamos lazada y realizamos el punto deslizado, así. Nuevamente 1, 2, 3, 4 en el quinto, pasamos la hebra acá en el primero, miren, ahí está en el primero, tomamos lazada, pasamos hacia adelante y realizamos el punto deslizado. Y así continuamos hasta finalizar. 1, 2, 3, 4 en el quinto. Hacemos la unión con el primero. Ahí. Y realizamos el punto deslizado. Y así continuamos entonces hasta finalizar la costura. 4, 5. Voy al primero. Paso lazada hacia adelante y realizo el punto deslizado. Nuevamente 1, 2, 3, 4 en el quinto. Vamos al primero. Acá se me enredó la aguja. Vamos al primero. Que la aguja, mire cómo quedan por debajo la asa, va quedando oculta de una vez, no les mostré en el otro lado, así. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al primero. Ahí está, y hacemos el punto deslizado. Y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al primero. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos al primero. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estamos finalizando. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer el último. Todavía nos quedan 2. Entonces, 2, 3, 4, 5. Y hacemos acá en las cadenetas que fue el inicio, entonces contamos 1, 2, 3, 4. Acá es el quinto. Tomamos, mire, completo el bucle. Pasamos adelante, lo mismo, completo. Atrás, perdón. Y hacemos el punto deslizado. Ahí finalizamos ya. Vamos a cortar con el encendedor. Ahí sacamos la hebra. Vamos adentro. Ingresamos la aguja en el primero. La pasamos ahí en el último. Y pasamos la hebra hacia atrás. La ocultamos. Ahí ya la podemos dejar. Quemamos a ras. Cuidado, se queman los deditos. Y pegamos. Lo mismo a este lado. Acá ya me quedó oculta la hebra. Y listo. Vamos a retirar los marcadores. Ahora vamos a extender el tejido. Así.
Entonces lo que hacemos es que vamos a hacerle así, así, y luego organizamos bien acá, lo mismo a este lado, organizamos bien la asa y así entonces tenemos este bolsito. Pero ahora vamos a traer lo que es, vamos a traer unas tiritas y en total yo tengo acá 28, van a ser 28 para un lado y 28 para el otro lado. Cada hebra tiene 40 centímetros. Cada hebra tiene 40 centímetros y ella va a ir aquí. Acá donde hicimos la unión va a ir en cada uno de ellos de inicio a fin. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a traer una aguja. Yo en este caso tengo una aguja número 2 y vamos a ingresar la aguja, miren acá. Así, y vamos a tomar la hebra así. La arreglamos que nos queden las dos puntas iguales acá. Así, derecho. Acá tenemos las dos puntas iguales y ahora le hacemos así. Blendezco bien. Y ahora hacemos esto. La pasamos aquí. Así. Y apretamos y nos queda así. Vamos a traer una segunda hebra. Ahí tenemos el primero. Ahora vamos al siguiente. Lo mismo, miren, ingresamos ahí en ese espacio. Tengo las dos puntas iguales acá. Y ahora hago esto. Así. Entonces, mira, acá están los espacios. Organizo bien las hebras, las puntas que me queden iguales. Y ahora paso así. Apretamos bien. Eso, así. Organizo siempre las puntas, que las dos me queden iguales. Ahí. Y aprieto bien. Así. Organizo las dos puntas de acá. Aprieto bien ahí. Y así vamos a continuar por cada espacio hasta que lleguemos al otro extremo. Saco, mire, paso la aguja así. Organizo las dos puntas que me queden iguales. Así. Aprieto, mire, y ahí las puntas me quedan iguales. Y tomo las lazadas así, la paso así. Y apretamos bien ahí para que nos queden bien selladitas esas puntas. Nuevamente. Siguiente. Paso la aguja. Tomo la lazada. La paso así. Y organizo las dos puntas siempre que me queden iguales. Miren. Ahí. Hago esto así. Y apretamos muy bien. Y así vamos a continuar hasta llegar a este extremo. Ya estoy finalizando este lado. Arreglo bien las tiritas, que me queden las dos puntas igual. Así. Y apretamos. Y ponemos la última acá. Lo mismo. Arreglo las puntas, que las puntas me queden iguales.
está. Y apretamos muy bien. Listo. Ya entonces tenemos lo que es este lado y miren cómo nos queda este ladito. Él cuando está paradito pues se van a ver más estiraditas, más bonitas. Ahora vamos al otro lado. Iniciamos igual. Acá tenemos el primero. Ingresamos la aguja, tomamos la lazada, arreglamos muy bien las puntas que nos queden iguales y ahora sí cerramos y apretamos bien. Vamos al siguiente. Ahí tomamos la lazada, ahí organizamos bien las puntas que nos queden iguales y pasamos por esa orejita y apretamos muy bien, así. Siguiente. Así. Pasamos y apretamos muy bien así. Y así vamos a continuar hasta finalizar completamente. Acá tengo todas las hebras. Las hebras yo las corté con encendedor, guiándome con cada una, guiándome para cortar la otra con encendedor y quemando las dos puntas. Así, mira, ahí están quemaditas las dos puntas, así no se nos deshilacha. Voy a continuar y ya les muestro el resultado. Estoy ya en los dos últimos del otro extremo. Entonces tengo acá, ahora voy a organizar las dos puntas. Yo lo que hago es que sostengo acá y ahora sí aprieto. Y pasamos acá, así. Apretamos muy bien y ahora vamos al último. Acá está. Lo mismo. Sostengo acá. Uno las dos puntas muy bien. Así. Y miren, pasamos así. Apretamos muy bien y listo. Y así ya tengo lo que es finalizado el bolso con sus mechitas a cada lado. Y miren. Miren cómo se ve. Cuando uno lo lleva así, levantadito, pues se va a ver y se va a apreciar mejor. Pero bueno, hasta aquí ya hemos llegado. Miren esta belleza. Cómo brilla. De pronto no se aprecia bien en la cámara, pero brilla bastante. Entonces, esto quedó de una medida de alto. Quedó de una medida de 23 centímetros de alto y de ancho de extremo a extremo me quedó una medida de 25 centímetros y medio. 25 centímetros y medio. Bueno, entonces así ya hemos llegado al final de este video tutorial. Así se ve por la parte de atrás también. En la parte de adentro es amplio. Miren lo amplio que es este bolso. Es súper amplio. Es un bolso diferente, es muy bonito. Así que bueno, ya hemos llegado al final. Este bolso me quedó pesando 325 gramos con mechitas y todo. Y inclusive con sus asas. Menos de 3 horas ya lo han finalizado completamente. Y miren, me quedó como la mitad del rollo. Así que si ustedes lo quieren hacer más grande, también lo pueden hacer grande. Yo lo hice un tamaño normal. Si se dieron cuenta, la medida no es que sea tan grande, pero tampoco tan pequeño. Pero si ustedes lo quieren hacer más grande, lo que hacen es aumentar la cantidad de cadenetas al inicio, que quede en número par el tejido. O sea, si yo lo hice 81, ustedes inician con 91 o con 101. ¿Sí me hago entender? Para cuando empiecen a tejer, quede en el tejido el número par. Bueno, entonces no siendo más, recuerden que estos materiales son de mitrapillo.com. Nos vemos en un próximo proyecto.